Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Hoy, Elena Gagarina, hija del primer cosmonauta del planeta, Yuri Gagarin, va a contarnos sobre la figura que protagonizó uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad. El 12 de abril de 1961 fue la primera vez que un ser humano viajaba al espacio. El pionero fue el piloto y cosmonauta soviético Yuri Gagarin, el cual dio una vuelta al globo terrestre en la nave satélite espacial Vostok en 108 minutos y regresó a la Tierra. Yuri Gagarin nació el 9 de marzo de 1934 en el seno de una familia campesina en la provincia de Smolensk. Entre 1955 y 1957 cursó estudios en la Escuela Militar de Pilotos Chkalovsk número 1, tras los cuales formó parte del Regimiento de Aviación de Caza de la Armada del Norte. Después de los vuelos de las primeras naves espaciales, presentó una petición para que le inscribieran en el grupo de candidatos a cosmonautas. En 1960 lo enviaron a Moscú. En 1961 a Gagarin le otorgaron el rango de Héroe de la Unión Soviética por la realización con éxito del primer vuelo al espacio de la humanidad. En 1964 le nombraron comandante del pelotón de cosmonautas soviéticos y en 1966 a Gagarin lo eligieron como miembro de honor de la Academia Internacional de la Astronáutica. En 1966 empezó a entrenarse para el vuelo en la nueva nave espacial Soyuz, y el 27 de marzo de 1968 murió en una catástrofe aérea. El 7 de abril de 2011, la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución de declarar el 12 de abril como el Día Internacional del Hombre en el Espacio. La hija mayor de Yuri Gagarin, Elena Gagarina, habla de su padre y del primer vuelo cósmico que cambió no solo la vida de su familia, sino de toda la humanidad. Elena, muchas gracias por haber encontrado tiempo, una vez más, para hablar con nosotros. Es realmente un gran honor. Muchas gracias. Para mí ha sido un placer concederles una segunda entrevista y ahora me alegra de nuevo encontrarme con ustedes. Y permítame agradecerle muy especialmente que haya accedido a hablar con nosotros en relación al aniversario del primer vuelo al espacio. Los grandes sucesos, de una u otra forma, son reflejo de una época. Usted en aquel entonces aún no había nacido, pero seguramente sus padres habrán compartido con usted sus recuerdos. Cuéntenos, ¿cuál era el espíritu de la época que presidió este evento? ¿Con qué ánimo la sociedad fue evolucionando hasta alcanzar un logro semejante? Sabe usted, fue una época especial. A finales de los años 40 y los 50, cuando se formó el carácter de las personas que luego se dedicaron a la conquista del espacio cósmico, y entonces se creó esta maquinaria espectacular que luego lanzó a la órbita naves tripuladas por el hombre. Fue una época muy dura para nuestro país. Después de la guerra, el país se encontraba arruinado. Sin embargo, la gente sentía un gran optimismo y deseo de hacer cosas nuevas y de aprender, estudiar, conocer lo nuevo, lo que todavía no estaba explorado. A partir de los años 30, todos los muchachos soñaban con la aviación. Los pilotos eran héroes. A finales de los años 20 y a lo largo de los años 30, en ellos se inspiraban los demás. Eran héroes de verdad. Muchos tenían título de héroe de la Unión Soviética. Nuestros pilotos marcaron muchos récords mundiales. Durante la guerra, los pilotos constituían aquella potencia que ayudó a vencer las dificultades que afrontaba nuestro país. Los equipos más modernos que existían en aquel entonces eran los aviones, los helicópteros y, claro, todos los que
apuntaban a una carrera militar y querían dominar la maquinaria moderna, querían ser pilotos. Mi padre desde su niñez soñaba con volar, hizo todo lo posible para que su sueño se realizara. Era un cambio bastante largo y espinoso. Primero se graduó en el Aeroclub de Saratov, luego en la Escuela Militar de Pilotos de Oremburgo y optó por el trabajo más difícil en condiciones del extremo norte, en la provincia de Murmansk, donde realizaba vuelos en condiciones aéreas muy difíciles. Como saben ustedes, el mar de Barents es una región muy dura, donde prácticamente todo el tiempo es noche polar y las condiciones atmosféricas son muy difíciles. Mi padre desempeñó su servicio allí durante mucho tiempo, aunque después de graduarse en la escuela de Oremburgo, podía quedarse allá y continuar trabajando como instructor, pues era un piloto bastante bueno y podía enseñar a los pilotos más jóvenes. Cuando empezaron a hablar de una selección de profesionales que tenían como objetivo aprender a pilotar equipos más elaborados, mi padre fue uno de los que se presentaron como candidato a esta selección y empezó a pasar la comisión médica. El héroe personifica el espíritu de su época. ¿En qué aspectos diría usted que Yuri Gagarin era representante de su tiempo? Si hablamos de algunos rasgos del carácter de mi padre, era un hombre muy concentrado y orientado hacia el objetivo. Su excelente salud le permitió llevar a cabo muchas tareas en un plazo bastante corto. Después del vuelo al espacio, no solamente realizó muchas tareas relacionadas con la preparación para los próximos vuelos, pues pensaba en seguir con los vuelos, sino que ayudó en la preparación de los cosmonautas que volaron después de él. Desempeñó su trabajo como jefe del primer grupo de cosmonautas, se encargó de toda la preparación para los vuelos de los cosmonautas del primer y segundo grupo. Además, tenía un montón de responsabilidades públicas, era diputado del Soviet Supremo de la Unión Soviética, lo que consideraba como cargo informal, pero siempre trataba de ayudar a todos los que se dirigían a él, con algunas cuestiones que le concernían como diputado. Mucha gente le escribía y mi padre respondía a todas las cartas. Trataba de cumplir todas esas peticiones de la gente. Para llevar a cabo todo ese trabajo se necesitaban muchas fuerzas, mucha concentración, buena salud y energía. ¿Cuáles son las obligaciones que la sociedad le impone a su héroe? ¿Qué es lo que un héroe no puede permitirse? Bueno, sabe, es difícil para mí hablar sobre las restricciones porque no he visto ningunas. Lo único que para mi padre era muy difícil era el hecho de encontrarse en cualquier lugar, pues cuando aparecía en la calle le reconocían inmediatamente, o cuando llegaba a alguna parte siempre se acumulaba gente que le hacía preguntas o le saludaba. Hasta hoy en día, muchas veces, cuando me encuentro con gente que nunca he visto en mi vida, me cuentan cómo y dónde vieron a mi padre y qué buena y agradable impresión les causó. Gagarin, sin lugar a dudas, fue el héroe no solo de los pueblos de la Unión Soviética, sino que de millones de personas en todos los rincones del planeta. ¿Cómo se sentía él en ese rol? Por un lado, él creía que era muy importante visitar todos los rincones a donde lo invitaban para contar lo que había pasado, cómo transcurría su vuelo. Por otro lado, era una parte bastante
difícil de su vida, porque daba decenas de discursos durante sus viajes al extranjero y encuentros en el territorio de nuestro país. Siempre contaba muy detalladamente las cosas y respondía a todas las preguntas. Tenía buen sentido del humor y eso le ayudaba a encontrar salida de situaciones bastante complicadas, porque como se sabe, las preguntas pueden ser muy distintas. Permítame hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo era no el Gagarin héroe, sino que el Gagarin ser humano, en la vida cotidiana, con los vecinos, con sus amigos? Sabe usted, era una persona muy abierta y amigable, siempre y con todos. Le gustaba mucho practicar deporte, además de leer mucho, ampliar sus conocimientos y desempeñar sus funciones. Pensaba que el deporte era algo sin lo que la persona no podía vivir. Practicaba diferentes deportes desde la niñez. A pesar de que era bajo de estatura, siempre fue capitán de cualquier equipo de baloncesto. Jugaba muy bien al baloncesto, al hockey. También le encantaba el esquí náutico y otros deportes. Era aficionado a la pesca y a la caza, porque era un pasatiempo para descansar. Además, le gustaban mucho las máquinas, desde los autos hasta dispositivos cinematográficos y fotográficos. Eso siempre atraía su interés, con mucho entusiasmo. Podía desmontar cualquier aparato que caía en sus manos. Dado que tenía poco tiempo libre, aprovechaba cualquier oportunidad para jugar al voleibol con sus amigos, salir al campo los fines de semana. No recuerdo que ninguna vez nos hayamos quedado en casa un fin de semana. Si era verano, nos íbamos al campo con los amigos, simplemente para dar paseos, jugar al voleibol, pescar o practicar esquí acuático. En invierno íbamos a patinar y si no teníamos tiempo durante el día, íbamos por la noche, porque todos éramos jóvenes, entusiastas, con muchas fuerzas, y tanto los hombres como las mujeres jugaban al hockey. A mi padre le gustaba mucho quedarse con nosotros, jugar y enseñarnos cosas. ¿Encontraba tiempo para eso también? Pero sí, aunque no tenía mucho tiempo. Sin embargo, todas las mañanas nos sacaba a hacer ejercicios a la calle. No importaba el tiempo que hiciera. Era obligatorio pasar 15 minutos al aire libre para estar en forma el resto del día. Incluso en invierno. En invierno también. Para que tuviésemos un día fructífero y nos sintiéramos bien. Eso era obligatorio todos los días. Y él nos inculcaba practicar deporte y se interesaba por nuestros logros. Por eso toda la vida giraba alrededor de eso. Y también, por supuesto, dedicaba mucha atención a nuestros estudios. Yo entonces empecé a estudiar y papá se interesaba por cómo me iba en las clases y dedicaba mucho tiempo a asegurarse de que todo fuera bien. Hacemos una pequeña pausa, pero no se vaya, que enseguida estamos de vuelta. Y ahora sí, continuamos en las olas conversando con Elena Gagarina. Se dice que Yuri Gagarin escribió una carta que tenía que llegar a las manos de su madre en el caso de que le pasara algo en el vuelo. Cuéntenos, ¿cuáles eran los pensamientos, los sueños de Yuri Gagarin el día antes de emprender su hazaña?
Bueno, sabe, esta carta es una leyenda. No fue así. Sí que existe, pero no está publicada. Es una interpretación libre que hicieron los periodistas de su contenido. Él no le dio la carta a nadie. Estaba en el maletín que se llevó al viaje y mi madre la encontró por casualidad. Por eso todo lo que se dice en la prensa no es verdad. En cuanto al vuelo, me es difícil decir qué soñaba. Pero todos saben que en vísperas del vuelo habló con Sergei Korolev, el diseñador jefe del proyecto espacial. Después jugó una partida de ajedrez con su suplente, German Titov, y después cada uno se acostó. German estaba muy nervioso, mientras que mi padre dormía muy tranquilo. Tenía la respiración y el ritmo cardíaco regulares. Se levantó como siempre la mañana del 12 de abril, se sentía bien y estaba muy concentrado, porque como ahora se sabe, durante el vuelo ocurrieron muchos imprevistos y fallos técnicos que tenían que eliminar. Y creo que esa capacidad de concentración le permitió realizar el vuelo con éxito. En cuanto a los sueños, quería seguir volando. Tenía mucha envidia de sus colegas cosmonautas que volaban más que él, porque 108 minutos en el espacio, menos de 2 horas, era insuficiente para él. Le interesaba mucho volar, soñaba con utilizar nuevos aparatos técnicos, participar en el programa de la Luna, y dado que en los tiempos de Korolev ya se estaba desarrollando el programa de Marte, estaba seguro de que también participaría en él. Tenía muchos planes. ¿Cómo reaccionó la familia al hecho de que precisamente él, su hijo, su marido, haya sido el primer hombre que voló al espacio? La familia enseguida empezó a tener muchos problemas, porque una cosa es tener una vida privada y otra estar en el centro de la atención, no solamente de la gente de esta profesión, sino también de todo el mundo. Enseguida surgió la necesidad de conceder entrevistas, recibir a invitados, y eso era bastante difícil para todos. ¿Y qué se puede decir de la reacción de la gente común cuando todo esto se hizo realidad? Creo que en nuestro país nunca había pasado un acontecimiento similar en tiempos de paz. Y no fue así solamente para nuestro país. La humanidad, antes y después del primer vuelo espacial, son humanidades con mentalidades totalmente distintas. Ahora, 50 años después del vuelo, nadie se imagina la vida sin cosas simples que habrían sido imposibles sin la conquista del espacio, como los teléfonos móviles, la televisión digital. Es lo más sencillo. Y no hablamos de la complicada técnica militar, de investigaciones biológicas y químicas que se realizan durante cada viaje espacial, de distintas investigaciones psicológicas que se realizan con los cosmonautas que pasan a bordo largo periodo de tiempo. Sobre todo los cosmonautas rusos, porque ningún país tiene tanta experiencia en vuelos largos. Todo eso es el desarrollo de la ciencia, es lo que motiva a la humanidad a moverse adelante, a pasos agigantados, es hacer conciencia de que hemos llegado a un nuevo nivel de desarrollo. Esto fue lo que causó la admiración de toda nuestra sociedad y, por supuesto, fue muy importante que nuestro país, la Unión Soviética, estuviera a la cabeza de ese maravilloso proceso.
ser hija de una figura de tal envergadura debe ser, por un lado, un gran orgullo y, por el otro lado, una enorme responsabilidad. Cuéntenos, ¿qué se siente ser la hija de Yuri Gagarin? Yelena, sabe, me cuesta hablar de diferentes sensaciones. Si hubiera sido así y no de otra forma, porque como no tengo recuerdos de mí misma hasta la edad de 2 años, y no me acuerdo de cómo vivíamos en otra situación, los recuerdos que tengo se remontan ya a la situación en la que nuestra familia estaba en el foco de la atención. Por supuesto, esto conllevaba ciertos compromisos y requisitos en cuanto a nuestra conducta. Como siempre estábamos en el centro de la atención, hacía falta valorar desde fuera lo que hacíamos y decíamos y enfocar nuestra conducta desde el punto de vista de otras personas durante la comunicación con diferentes personas. Por ello, estas restricciones creaban, no diría que problemas, pero sí ciertas reglas en cuyo marco debíamos existir. En el año 2011 se cumplen 50 años de ese primer vuelo al espacio. ¿Con qué ánimo, con qué pensamientos quisiera usted que la gente celebrara este acontecimiento? El 50º aniversario de una actividad tan importante como la conquista del espacio es una etapa muy importante para toda la humanidad, no solo para nuestro país. La conquista del espacio es imposible sin relaciones laborales de amistad entre todas las personas de distintos países que se ocupan de este oficio tan difícil y tan importante. Es muy importante establecer estrechos contactos científicos y laborales, porque en el mundo ocurren muchos conflictos, sobre todo últimamente, y es vital que existan ámbitos en los que la humanidad tenga que llegar obligadamente a decisiones conjuntas y en los que la gente tenga que trabajar junta. Quiero repetir que es uno de los campos en los que, de otra forma, no se puede. Dado que el espacio alrededor de nuestro planeta no es un terreno tan inmenso, en él no solo vuelan naves lanzadas desde nuestro país y desde Estados Unidos, sino también desde otros países. Es necesario que todos lleguen a un acuerdo para saber a dónde nos tenemos que dirigir. No solo es una cuestión de estrategia conjunta del desarrollo, sino también de comprender que se destinan enormes cantidades de dinero a la industria espacial. Hay que entender que todo esto es necesario para que la humanidad siga adelante, porque nuestra vida hoy en día es imposible sin las tecnologías que se están desarrollando gracias al desarrollo de la industria espacial. Creo que es la principal conclusión a la que todos tienen que llegar. ¿Qué le gustaría que la humanidad, las generaciones futuras, recuerden de Yuri Gagarin, de su padre? Sabe, creo que toda persona sueña con que la recuerden de la misma manera como recuerdan a mi padre.
porque todos los conocidos, desconocidos, amigos, personas a las que conoció de paso, hablan de él de la forma más cálida, porque realmente fue una persona muy buena, por una parte, pero por otra, muy concentrado y serio. Era un hombre de deber, como militar, como piloto. Era muy organizado. Pensaba que ante todo tenía un deber tanto ante el Estado como ante sí mismo y ante la gente que ayudó a crear todo el equipo técnico y preparar el vuelo que había realizado. Creo que los recuerdos que todos tienen de él y de los que todos hablan es lo más agradable que quedó después de ese vuelo del 12 de abril. Una vez más, muchísimas gracias. Gracias. Esta ha sido Elena Gagarina, que nos ha contado sobre su padre, Yuri Gagarin, el primer cosmonauta del planeta. Con esto nos despedimos. Hasta la próxima.